creen? Uy, ¿qué creen? ¿Necesitará frenos o no? Ahí le estoy frenando. Lo voy a frenar aquí. Uy, uy, uy. No le quiero ni frenar. Oye. Ay. Ay, ay. Se siente horrible. Van a ver la sorpresita que me encontré. Van a ver ahorita. Miren por qué se escuchaba feo al frenar. Como le decía. No sé, algo así. Mira. Ay, ay, ay. ¿Ven? ¿Y qué creen? ¿Qué creen? La cosa se pone más suspensosa, mira. ¿Dónde está la balata? ¿Dónde está el brake pad? La pastilla. No hay. Ya no hay aquí nada. Miren. A ver cómo se ve el de acá de adentro. Mira, allá adentro parece que sí tiene todavía. Hay que checar bien eso. A ver, ahorita que la quite, a ver si se ve que todavía tiene pasta. Por lo visto sí, miren, porque este está liso. Aquí adentro está lisito, no está... Ven, ahorita lo voy a quitar para mostrarles. Pero ¿quieren ver algo aún más terrorífico que esto? ¿Qué van a decir? Todavía más, Panin. Todavía más. Chequen el grosor de esto. Esto es el caliper, ¿verdad? Este caliper ya no sirve. Chequen el grosor que tiene ahí. Ahora, miren. Tararara, tararara, tarirarara, tararara. Mira, uy, este está peor. Este está mucho, pero mucho peor. Chequen. Ya se empezó a comer aquí el caliper. Mira. Ya está bien delgadito el caliper ese. Ya cómo se está saliendo aquí. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó aquí? Mira. ¿Quién sabe qué pasó aquí? Esto está muy raro. Extremadamente raro. Se dañarían los calipers y no regresan. O sea, presionaban y ya no regresaban. No lo sabemos, muchachos. Como quiera ya los conseguí. Ya tengo los calipers nuevos. Y pues obviamente discos nuevos, todo nuevo. Pero qué loco. Déjenme los quito para verlo de adentro, qué onda. A ver cómo se ve el show y a ver si van a servir los pines estos o los calipers. En veces vienen con pines. Esos tornillos que están ahí. Qué loco, 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 pero más loco. Déjenme lo quito. Miren, todavía le queda pasta aquí adentro. Algo pasó con esto. Los pines se ven bien. Sí, sí tiene movimiento, mira. Está muy curioso lo que pasó aquí. Está muy raro. Miren, pues obviamente ya le estuvo pegando aquí. Entonces no, ya no servir. Aquí está el nuevo, miren. Lo bueno que viene todo completo, mira. Viene con tornillos, bracket, todo. En ocasiones te venden solamente el puro caliper. Aquí viene con todo y su bracket. Está más que nice and beautiful. Una cosa muy importante, muchachos, cuando hagan frenos, ustedes que les gusta, ahí tengo seguidores que dicen que les gusta nomás, no son mecánicos, pero les gusta ver mis videos, a ver qué aprenden y a ver si les ayuda. Este caliper tiene marcado aquí la L, ¿se dan cuenta? Left, del lado del pasajero. Si tú estás sentado en el asiento, este es tu left, izquierda, right, derecha. Entonces este es left. Y una cosa, siempre al poner calipers, tienes que tener cuidado que el purgador, te quede hacia arriba, ¿ves? Porque ha pasado que gente que los pone al revés. Haz de cuenta que los pone al revés. Obviamente aquí no se podría porque viene con pero hay en ocasiones te queda abajo el purgador y la gente dice, es que no agarra los frenos, no los agarra.
Pues no, porque no le puedes sacar el aire, ¿ves? El purgador este es para sacar el aire. Una vez que los instalas, le abres, empiezas a purgar y por aquí sale el aire, abriéndole este. Pero si está acá abajo, pues dime tú qué aire le vas a sacar. Aquí no va a estar tirando líquido y todo el aire va a estar acá. Es un pequeño... Es que sí pasa, muchachos. De hecho, hasta hay videos de colegas que suben ahí de que gente que lo hizo por su propia cuenta y los puso al revés. Aquí no hay pierde, miren. Este está muy bien, todo completo. Déjenme, les muestro el otro. Chequen este, el desgaste que tiene, ¿verdad? Como quiera ya se desgastó a comparación de este, miren. ¿Ven lo grueso que se ve aquí? Mira, todo eso, entonces ya le rebajó bastante. Vamos a ver el otro. Vamos a ver. Miren. Igual aquí, todavía tiene pasta, miren. Poquita, pero todavía tiene. Y como les digo, aquí está la R de Right. Igual, este va así. Tu purgador ya te quedó arriba. Perfecto. Pero cheque nada más aquí. Ay, no, este sí estuvo buena. Esta estuvo buena, mira. En mi carrera artística no me había tocado ver algo así, muchachos. Es la primera vez que me toca ver esto. Sí me ha tocado ver que se acaba esto. Se acaba lo de aquí y nada más se ve las puras rayas estas. Pero porque todavía tiene la balata. Y la balata se comió a esto. Y se empezó a comer lo de acá. Pero no esto no lo había visto. Así a este extremo no. Ven, mira nomás. Qué loco. Casi si le das una mordida, lo quebras. Si se me ocurre darle una mordida ahí, lo quebro eso. Así no sé. ¿Se acuerdan de las obleas? Allá en México, unas cositas así delgaditas, como tortillitas delgaditas, dulcecitas, así se me figuró esto, una oblea. Qué rico. La muerdes, sí. La doblas toda. Ay, ay. Bueno, déjenme, me divierto aquí. Ok. Viene, lo bueno que te digo, no voy a batallar con esto, mira. ¿Ves? Esto ya se va a desechar. Pues lo voy a armar todo y lo voy a regresar. Tienen core. No sé para qué les pueda servir eso, pero bueno. Yo se los regreso, no hay problema. Perfecto. Déjenme. Ahora sí. Me divertiré. Ahora sí. Discos nuevos, todo nuevo. También le conseguí la tuerca. Le faltaba una tuerca aquí. Entonces ya está de este lado. Igual ya está de este otro lado. Lo único que queda es ir a correrlo, muchachos. Que frene bien y todo y ya para entregarlo. Ya lo fui a correr, muchachos. Pero resulta, pasa y acontece que le escucho ruido acá atrás. O ahora cuando frena se oye también atrás. Así que voy a quitar acá, pero otra vez resulta, pasa y acontece que no traen el candado. Y los demás los pude quitar con un dado, pero este no. Mira cómo se me barrió. ¿Ven? Así que vamos a hacer una cosa. Miren, déjenme les muestro. Conseguí estos individuos. Muy bien. Aquí está, mira, recién llegaditos. Justo ahorita me acaban de llegar. A ver, este es 16. Le traté con un 17, muchachos. Y sí pude sacar unos, pero no. Miren, esto es lo que pasa, ¿se fijan? Son extractores. A ver, 17. No, bueno, el 19 no va a ser. Así que este 17 le voy a dar unos golpecillos ahí. ¿Ok? Le voy a dar unos golpes y se me hace que con un maneral en vez de la pistola para que no me lo vaya a barrer. Déjenme, le doy unos golpecines y luego le damos con la pistola, no, con el maneral. Perfecto, a ver si lo puede sacar, muchachos. Porque ya los otros ya los saqué, les digo. Nomás que también uno se quedó pegado en el dado. Todavía tengo que sacarlo. Miren, de aquí ya lo quité. ¿Ven? Tengo que quitar estas llantas de atrás ahora a ver qué pasó. Porque se escucha atrás también. Y luego
el pedal se va para abajo, señal de que algo anda mal aquí también. Entonces haremos eso. Perfecto. A ver, vamos a ver. A ver si es cierto. Vamos a ponerle aquí. Enderezate. A ver. ¡Listo! Listo, muchachos. Pontoy. Aquí estoy. Miren, ahí salió. Luego viene con... Oh, no puede salir, no puede ser. Trae esta cosa que no puedo quitar. Este de aquí. Con ese se supone que lo metes ahí para darle un golpe aquí. Esa es la idea. ¿Será cierto? ¡Ah! Sí es cierto. Listo, nuevamente, miren. ¿Ya ven? Sí, porque chequen lo que me pasó. Chequen. Este se quedó ahí adentro y ahora no lo puedo sacar. A ver, ¿con este mismo jalará? No, porque allá adentro es diferente la... ¿Ves? Pero bueno, muchachos, quería mostrarles eso. Miren, sí funcionó. Aquí está este set. Este nos lo mandó la compañía del panning. Sí, porque este no lo mandó nadie, este lo tuvimos que comprar. Muy bien, porque nos hacía falta, mira, para algo así. No tenía uno, así que ya lo tengo. A ver, ¿dónde voy? Este va para acá. Tiene, déjenme le quito la cámara de aquí. Tiene el número desde el 16, ¿dónde estás? No, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27. Así que este lo mandé a pedir de Amazon. Ya vimos que sí funcionó, muchachos, en una situación así. Perfecto, trabajó muy bien. Mira, 17. Y pues no sé estos pequeñines para qué nos sirvan, pero tengo el set, déjenme les muestro, permítame. También tengo este set, miren, estos son más chiquirrines. ¿Se dan cuenta? Que la verdad casi ni los uso, muchachos, pero este set nada más vienen estos. Acá mira, como que no lo traía, era Craftsman, pero bueno, el chiste es esto creo que sí es más necesario tenerlo para este tipo de situaciones, una tuerca que no quiere salir, o como en este caso que ya me traen el candado, ¿ves? Pues le metemos esto y sale. Muy bien, déjenme ahora me fijo a ver qué pasó aquí. Creo, en especial aquí le frenas y soy el ruidito ese. Déjenme ver. A ver qué termina lo de esta historia de este carrito con... Que parece que necesitaba frenos. Déjenme ver a ver qué show. Estoy checando y no se terminó todavía la pasta, miren. Todavía tiene. Y aquí tiene un poquito más. Pero muchas veces lo que te causa ese ruido es el polvo. Todo este polvo que genera, ¿ves? Es lo que te genera ese ruidito del... También al tiempo de frenarle. Miren, acá del otro lado. Igual. No tiene... Ya lo limpié, miren. Pero si dan cuenta, todavía tiene pasta. ¿Ves? Chequen. Así que, pues no, nomás va a ser una limpieza. Y luego ajustar. Tal vez sí le falte ajuste. Una pequeña ajustadita. Y ya. Nomás déjenme ver a ver qué pasa. Lo voy a tratar, lo voy a explicar como quiera. Pero pues es que estas de atrás duran bastante. Aun cuando ven esta cantidad de pasta. Hombre, esto dura bastante todavía. ¿Ven? Así que nomás quería mostrarles esto. Que no es como que se acabaron. Allá como enfrente. No pasó eso. Déjenme ver qué show. Pues ya quedó, muchachos. Ya lo ando corriendo. A unas corridillas.
Ya no se oye ruidos enfrente, ya no se oyen ruidos atrás. Sí, en ocasiones es el polvo ese que trae, te ocasiona ese también el tiempo que frenas. Y sí estaban un poco desajustadas también. Así que se ajustaron, se limpiaron y ya no se oye nada. Nice and beautiful. ¿Por qué pasó esto? Pues quién sabe, muchachos. ¿Ven? ¿Quién sabe por qué pasaría? Estuvo exagerado esto. No vayan a empezar ahí a echar, porque no se vale. No empiecen ahí, nada, porque de repente hay raza que es muy relaje, se pasan de relaje. Ha de haber sido una mujer y que no sé qué, espérate. No estamos aquí para esas cosas, ¿ok? Esto le pudo haber pasado a cualquiera. No sabemos qué pasó con este carro. Lo que sí sabemos es que lo quisieron arreglar y ya se arregló. Eso es lo que sí sabemos y nos importa, muy bien. Que ya se arregló lo que estaba mal. Muy bien. Porque les digo, no, hombre, de repente empiezan ahí a estar figurando cosas que no son. Espero haya sido de ayuda de alguna manera este video, muchachos y muchachas. Déjenme contestar una llamada, ahorita les seguimos. Como les iba diciendo, entonces allá como en el 1945 pasó eso, muchachos. Y que me quedo así como que, no inventes. Oye, no, nada que verlo. Ay, le di por donde no era. Bueno, ya me metí para acá. Es que no le digan a nadie. No le digan a nadie, pero no traigo placas este carro, mira. Es como les digo, este carro estuvo parado mucho tiempo. Así que aquí nomás ando cerca de Panning Garage. No puedo aventurarme a ir a correr al freeway y todo eso, porque no trae placas. ¿Ven? Así que mejor aquí. Tranquis. Nos la llevamos. ¿Ven? Nomás nos aseguramos que está todo bien, que ya no hace ruido. Y ya para entregarlo. Entonces, como les repito, espero haya sido de ayuda para alguien. ¡Ay! Vipers. Este video. También el dado ese para extraer los tornillos que se redondean. Las tuercas, digo. Y tornillos también, ¿por qué no? Pues aquí les voy a dejar el link en la descripción del video y en los comentarios les dejo el link de esa herramienta que se me hace perfecta. Muy bien. Ahora sí, muchachos y muchachas, les diré muchas gracias por estarme acompañando en cada una de mis paninaventuras. En este momento su amigo el Panin se despide y les dice: bueno, bye.